Voy a decir que Pablo Meriguet es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y, como les había dicho, es colega profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Pablo, te escuchamos, son 23 minutos. Gracias, Josefina. No sé si fue un acierto o un error dejar la mesa de filosofía para el final, pero bueno, allá vamos. Muchas gracias por venir, saludos a todos. Me llena de orgullo también la gran acogida que ha tenido el seminario Gramsci cuando empezamos a organizarlo ya a finales del anterior año con Jorge Luis, Josefina y Santiago Ortiz. Algo que han estado diciendo mucho los ponentes y que quiero recuperar es cuál ha sido mi acercamiento a Gramsci también a lo largo de mi vida. Y nada, el primer acercamiento que tuve fue a través de la militancia política. Ya luego cuando estaba en la universidad cuando hice mi tesis de licenciatura, traté de conceptualizar conceptualizar cómo sucedió el proceso de hegemonización de una noción, es decir, el antifascismo popular durante la Segunda Guerra Mundial en el Ecuador. Y ahí, bueno, me acerqué al concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Esta tesis fue publicada por la PUSE. Luego ya me empecé a entrar a la teoría gramsciana per se, entonces gracias a eso pude publicar unos trabajos sobre qué es el sujeto para Gramsci, el sujeto histórico, una comparación entre el joven Gramsci y el joven Lukács en relación con la técnica, y luego terminé realizando mi tesis doctoral sobre el concepto de praxis en la obra del autor Sardo. Ahora estoy tratando de pensar el concepto de Estado ampliado para tratar de reflexionar cómo la sociedad civil actual, la cual sostengo, concentra el debate ideológico entre las así llamadas nuevas izquierdas, nuevas derechas, como los brazos ideológicos del progresismo y de la derecha neoliberal respectivamente, mostrando que, lastimosamente, la izquierda revolucionaria se encuentra hoy en día por fuera de la lucha hegemónica en el Ecuador. Hoy quiero hablarles, sin embargo, de un tema que puede parecer muy abstracto, pero en realidad ha empezado a cobrar mucha relevancia durante los últimos años, que es la definición de la esencia del ser humano, ¿no? Y esto es importante en un tiempo en el que la relativización de la definición del ser humano está en boga, ya sea por el transhumanismo, por ejemplo, o por el posmodernismo más subjetivista, ¿no? Y recuperar las ideas de Gramsci, un autor que escribió hace más o menos 100 años todas estas ideas, me parece muy interesante, pero además siguen siendo ideas muy revolucionarias. Entonces, he cambiado levemente el título, se llama La esencia del hombre y el proyecto comunista, según Antonio Gramsci. Bien, al igual que sucede con una buena parte de filósofos modernos y contemporáneos, el problema de la definición de la naturaleza humana, es decir, qué es el ser humano, en qué se diferencia de los otros vivientes, en la obra de Gramsci, es uno de los ejes centrales alrededor del cual gira una serie de preocupaciones que se manifiestan en su trabajo teórico y político. Esto se debe al hecho de que para el autor, la filosofía de la praxis, o sea, el marxismo, no solo es un historicismo absoluto, sino también un humanismo absoluto, como lo dice él. Se debe tener cuidado de no confundir el humanismo gramsciano con una suerte de visión metafísica del hombre, como él lo dice, o en su defecto con una noción política que pretenda ver a todos los humanos de la historia como un mismo sujeto. El humanismo de la filosofía de la praxis es, para Gramsci, simultáneamente una manera de entender el desenvolvimiento de la historia y un proyecto político en marcha. La historia entendida en clave humanista implica comprender que ella misma es únicamente la totalidad de las prácticas humanas y no ya un tipo de desenvolvimiento de la voluntad de Dios, de las ideas, de la razón trascendental, etc. Si bien el devenir del conocimiento, de los valores, forman parte de la historia, esta no se agota en dichos desarrollos ni se puede explicar partiendo solamente de aquellos. Las ideas de una época son una parte integral de la misma y por ende separarlas del resto de las prácticas es un despropósito intelectualista. Al contrario, la filosofía de la praxis es humanista porque comprende que la historia no es otra cosa sino la praxis del hombre en el tiempo. Según Gramsci, una vez que se comprende esta forma humanista de entender la historia, es posible elaborar un proyecto político basado en la actuación teórico-práctica del ser humano. En otras palabras, el objetivo de la filosofía de la praxis es desarrollar un proyecto político, entiéndase, el comunismo, que entienda que la razón del movimiento en la historia no es otra más que la acción colectiva del hombre que modifica su entorno y, consecuentemente, a sí mismo. El devenir histórico es la actuación del hombre en el tiempo. De ahí que el humanismo comunista de Gramsci sea una posición política que se aleja de toda conceptualización que defienda algún tipo de característica
virtud o naturaleza metafísica del hombre. Luporini tiene razón cuando sostiene que para Gramsci el comunismo, en cuanto es la reforma moral e intelectual humanista más elevada de la modernidad, es un proceso histórico auténticamente universal, ya que incluye a todos los seres humanos en su proyecto político-social. El comunismo no es otra cosa que el punto de llegada del largo proceso político moderno. La inclusión universal de todos los hombres, de la que habla Gramsci, es posible porque la filosofía de la praxis niega que exista algún tipo de valor o característica inmóvil en la naturaleza humana. Por el contrario, a diferencia de cualquier tipo de humanismo metafísico, entiende que el hombre es el conjunto de las relaciones sociales de su tiempo y espacio de acción. Dice Luporini, la humanidad integral del hombre no es entendida en el marxismo, a diferencia de los anteriores humanismos religiosos o no religiosos, que habría que añadir a los posteriores, como un dato metafísico u originario por restaurar, sino como una exigencia considerada en forma determinada por el desarrollo histórico, como una meta y punto de llegada. Hasta ahí Luporini. Para definir qué es el hombre, Gramsci recurre nuevamente a las tesis sobre Feuerbach, específicamente a la sexta, en la que Marx sostiene que si se ha de hablar de una esencia humana, ojo que dice él que sí hay una esencia humana, Marx, hay que definirla como el, cito, conjunto de las relaciones sociales. La tesis de Marx dice, Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por lo tanto, obligado a hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso, la Gemut, y proponiendo un individuo humano abstracto, aislado. En él, la esencia solo puede concebirse como género, como generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. Hasta ahí Marx. Pues bien, las concepciones del mundo, en cuanto son filosofías, ya sean humanistas, metafísicas o no humanistas, dicho sea de paso, estas últimas siempre terminan invariablemente por tener una visión metafísica del hombre, Heidegger, que pretenden encontrar algún tipo de esencia del hombre al margen del desarrollo histórico, acaban cayendo en una definición abstracta del ser humano, pues teorizan partiendo de la idea falsa del hombre como un individuo aislado. Dichas posiciones derivan de una concepción del hombre como el ser que se desarrolla individualmente al margen o en contra, como la idea de una buena parte de la literatura burguesa, en contra del resto de las relaciones sociales, las cuales, pese a lo que se piensa, insiste Marx, son históricas, ¿no? Conociendo esta la base de la idea del historicismo marxiano. Es así como este último Marx le recrimina a Feuerbach el no haber comprendido que la esencia del hombre, que dice encontrar en su análisis sobre el cristianismo, no puede aprenderse al margen del desarrollo histórico y que por lo tanto toda supuesta esencia ahistórica que se le pueda atribuir al hombre visto de modo abstracto, ignora el hecho de que dicha conceptualización responde a las relaciones sociales de un tiempo histórico determinado. Bueno, siguiendo este principio, Gramsci piensa que no tiene sentido hablar del hombre separado de sus relaciones sociales, o peor aún, de un individuo aislado de la historia. Le cito a Gramsci: el hombre es un proceso, precisamente el proceso de sus actos. En definitiva, es el conjunto de las acciones pasadas y presentes lo que determina la naturaleza del hombre en un momento dado. Las acciones presentes encuentran su origen en las condiciones actuales que son el resultado de las acciones pasadas. Eso es obvio. En resumen, el hombre de una época es el resultado del conjunto de acciones presentes y pasadas que posibilitan su actividad, la cual simultáneamente condiciona la historia futura. Las filosofías pasadas, anteriores al marxismo, dice Gramsci, cometen un mismo tipo de error, que consiste en la incomprensión de la historicidad del hombre, a saber, el error de concebir el hombre como un ser que está separado o abstraído de su relación histórico-social. Por ello, Gramsci concuerda con Marx cuando critica las concepciones del mundo que piensa el ser humano de forma intemporal. El hombre es esto en todos los momentos de la historia y en todos los espacios. Estas últimas ven al individuo como si éste se pudiera entender al margen de dicha relación. Bien. Gramsci concibe al hombre como una, le cito a él, serie de relaciones activas, o sea, como un proceso histórico en perpetuo movimiento. Esto no quiere decir, ojo, que la individualidad deba ser menospreciada, como si fuera una realidad superficial e irrelevante. Sin embargo,
Tampoco debe creerse que la individualidad, que soy yo, a diferencia de Jorge Luis, o de Josefino, de Rafael, por ejemplo, no hay que creer que esta individualidad es el único elemento que hay que considerar cuando se quiere entender quién soy yo, o qué es el ser humano. Dice Gramsci, el hombre es un bloque histórico de elementos puramente individuales y subjetivos, y de elementos de masa y objetivos, o materiales con el cual el individuo está en relación activa. La individualidad es relevante precisamente porque en ella se expresan no solo las características propias de cada individuo, de que cada individuo posee debido a su experiencia personal en el mundo, sino también porque es una expresión del conjunto de las relaciones sociales. O sea, el individuo es un producto histórico y nunca un principio que pueda tomarse en abstracto. En cada individuo se refleja, ojo con la palabra leninista, la humanidad. Esta está compuesta de varios elementos interrelacionados. En realidad habla de tres Gramsci: el individuo, los hombres y la naturaleza. Debido a esto es por lo que incluso las experiencias más personales tienen un sentido social, ya que el individuo entra en relación con sus semejantes no de forma yuxtapuesta, como lo pintan las diversas teorías liberales, sino de forma orgánica. En otras palabras, las experiencias individuales son posibles en el marco de un conjunto social orgánico, a saber, el del hombre socializado que transforma la naturaleza. Esta organicidad de los hombres existe porque estos entran socialmente en relación con la naturaleza de manera activa y creativa, y no, como piensa el materialismo metafísico, de manera mecánica, pasiva y de modo aislado. Por esto último es que Gramsci insiste en el carácter socialmente orgánico de las relaciones que establecen los individuos entre sí. De ahí que sea problemático encontrar una respuesta a este problema aludiendo simplemente al hecho de que el hombre entre en relación con la naturaleza porque él mismo es naturaleza, como decían los materialistas del siglo XVIII, los franceses. Una respuesta de este tipo implicaría la aceptación de que el hombre es un ser pasivo ante las fuerzas de la naturaleza, tal y como le sucede, por ejemplo, a un arbusto o a un ratón. Es cierto que el hombre forma parte de la naturaleza, pero a diferencia de los otros animales, y este es el gran adelanto humano en relación con las otras especies, lo hace activamente, es decir, por medio de la técnica y del trabajo, o sea, con una actividad racional. No se debe olvidar que para Gramsci la relación hombre-naturaleza está mediada por la sociedad. Es bien importante. Dicha relación activa que establece el hombre con el medio natural a través del trabajo es de un tipo definido por la vida social. Por lo tanto, la relación hombre-naturaleza tampoco es abstracta, sino que está socialmente determinada. En este sentido, el hombre forma parte de una relación activa y consciente que él mismo se encarga de cambiar a lo largo de la historia como consecuencia de los distintos modos de producir. Es cierto que el hombre no siempre tuvo el mismo grado de conocimiento sobre la naturaleza ni sobre su relación con esta. Esto, no obstante, no quiere decir que el hombre haya sido, incluso en el momento más primitivo de su conocimiento, inconsciente de su capacidad para transformar su entorno activamente, racionalmente, y que en dicho proceso no haya modificado sus propias condiciones materiales y a sí mismo. Esta relación hombre-naturaleza nunca deja de ser activa y social porque la acción del hombre implica antes y ahora la transformación simultánea de ese contenido. Como se puede ver, los elementos que componen la humanidad, que se refleja en todo individuo, por su individualidad, por su relación con los otros hombres y por la naturaleza, están unidos precisamente por la praxis social. La clave, es mi posición, la que defiende en mi tesis, que es el concepto clave de Gramsci. Bueno, no es tesis mía, no es algo que lo han defendido muchos académicos. Esta última conecta y activa la praxis social, activa las relaciones que los individuos establecen con sus semejantes, las relaciones entre las distintas clases sociales y las relaciones entre estas últimas y el modo en que se transforma socialmente la naturaleza. Así, la praxis social de un tiempo histórico determinado explica la esencia del hombre de una época dada. Por ello, Gramsci afirma que el hombre, en tanto es un ser relacionado de múltiples maneras mediante la praxis social de su época, se cambia a sí mismo, se modifica en la medida en que cambia y modifica todo el conjunto de las relaciones sociales de las cuales él es el centro de anudamiento. Hasta ahí Gramsci. Gracias a esta reflexión, él llega a sostener que si la esencia del hombre es el conjunto de estas relaciones, un individuo entonces puede crearse una personalidad históricamente diferente, o sea, para él revolucionaria, siempre y cuando logre tomar conciencia de dichas relaciones y modificarlas en su conjunto, pero no aisladamente o de forma puramente subjetiva, como plantea en este sentido hoy una buena parte de las nuevas izquierdas.
Nuevamente aparece en la obra de Gramsci la unidad consciente entre teoría y práctica como un proceso históricamente auténtico, crítico, es decir, como una transformación activa de la totalidad de las prácticas sociales. Por ende, para alcanzar a entender la realidad social de manera crítica, no basta con llevar a cabo únicamente un estudio académico, algo que decían también las ponentes de aquí, de colectivos del marco. ¿Sí? Si bien el estudio es un paso necesario, la comprensión crítica solo se logra cuando dicha comprensión se concibe a sí misma como parte del proceso de transformación de las relaciones sociales, es decir, del cambio esencial del ser humano. En otras palabras, ya que la verdad se debe demostrar sobre el terreno de lo históricamente real, lo cual no quiere decir que está apelando a un pragmatismo, la crítica verdadera es la que transforma orgánica y voluntariamente la totalidad humana, ¿no? Esto es la crítica para Gramsci. Es verdad, dice Gramsci, que de cierta manera el conocimiento real de estas relaciones ya implica un tipo de transformación de las mismas. La relación entre dos elementos que se hace consciente transforma de alguna manera dicha relación, porque nuevamente estamos hablando del hombre, que se relaciona con sus pares y su entorno activamente. Miremos, por ejemplo, que el descubrimiento científico de las leyes que explican la gravedad no implicó que el hombre pudiera modificar la gravedad en sí mismo, aunque sí le permitió enfrentarse a la realidad de un modo distinto. Esto significó que para el ser humano la posibilidad de desarrollar una serie de adelantos científicos y técnicos nunca antes vistos era posible. En el caso de la historia y la política, dice Gramsci, hace una relación ahí casi de igualdad, el hecho de que se haya comprendido el carácter social, activo y práctico de las relaciones sociales, tal y como lo hace el marxismo, ha implicado de alguna manera que las clases sociales trabajadoras puedan desarrollar nuevos modos de progresar y desarrollarse, transformando la totalidad histórica con base en dichos conocimientos. Para Gramsci, la crítica será real una vez que se haya alcanzado dicha transformación. Pues bien, recuérdese que para Gramsci una relación social está siempre mediada por la voluntad colectiva. Este es un tema mucho más complejo en Gramsci, pero bueno, la cosa es esta, es decir, como si la acción social que llevan a cabo los grupos sociales que establecen entre sí una relación depende de la manera en que estos reconocen el problema y la forma en que decidan enfrentarlo. Esto dependiendo de los medios instrumentales que tengan a su disposición, según las condiciones materiales de producción, según la ideología históricamente dominante. Antes de continuar, es importante señalar, no sé si me deba saltar esto, Juan. Ya. Bueno, Gramsci distingue entre dos tipos de relaciones sociales. Habla por un lado de algo que él llama relaciones necesarias y por otro lado de relaciones sociales voluntarias. Las relaciones sociales necesarias son aquellas que, si bien pueden ser identificadas, no pueden ser transformadas o suprimidas en un tiempo histórico determinado, lo cual muestra que Gramsci no pensaba que todo en el ser humano se pueda cambiar solamente gracias a la voluntad. Aquí Gramsci en los cuadernos de la cárcel es muy crítico contra esa izquierda romanticista de yo puedo cambiar todo en el ser humano porque todo es voluntad y demás. Gramsci no era voluntarista tampoco, como algunos lo asumen. Siguiendo a Marx, Gramsci sostiene que, por ejemplo, las relaciones sociales esclavistas no pueden dar paso de manera inmediata a un conjunto de relaciones sociales auténticamente capitalistas. Es necesario un proceso histórico que prepare las condiciones para la transformación colectiva de la sociedad. Y si bien las relaciones sociales esclavistas se mantienen articuladas entre sí, entre otras cosas, gracias a la voluntad colectiva de los humanos que las producen, no es posible transformar de manera puramente voluntaria la totalidad de dicha sociedad a menos que existan las condiciones necesarias de la palabra para efectuar esa transformación. Esto quiere decir que son las relaciones sociales actuales las que permiten el cambio de la praxis social, pero no es cualquier tipo de cambio, no depende absolutamente de la voluntad arbitraria de los sujetos históricos, sino que solamente es posible el cambio según el grado de desarrollo de las relaciones sociales actuales. En este sentido, las relaciones sociales voluntarias, las otras, son aquellas que, al ser identificadas por los grupos sociales, pueden ser transformadas voluntariamente debido a que existen las condiciones para llevar a cabo su transformación. Aquí está hablando casi con términos leninistas, ¿no? Para hacerlo, es necesario que se transforme la voluntad colectiva, combatiendo el sentido común imperante que muestra falsamente dichas relaciones de manera intemporal, es decir, como actividades cristalizadas en el tiempo. Esta distinción entre estas formas de relaciones sociales es bastante sugerente, aunque Gramsci, hay que decirlo, no llega a desarrollarla de manera profunda, dejando abierta una grieta enorme en su teoría sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? En todo caso, Gramsci piensa que los hombres se dan cuenta del funcionamiento de la estructura en el campo superestructural. ¿Ya? Por lo tanto, el primer paso para transformar voluntariamente las relaciones existentes entre individuo,
naturaleza es comprenderlas o desentrañarlas teóricamente, aunque este paso debe estar precedido por determinadas condiciones de reproducción material. Esto es bien importante, ¿no? Como es evidente para cualquier marxista. Es importante recalcar que, según Marx, solo es posible comprender los problemas históricos que pueden resolverse, es decir, cuyas condiciones materiales que posibilitan su resolución ya existen o están en vías de formación. Gramsci sigue esta idea cuando afirma, como se verá más adelante, que el hombre solo puede comprender o desentrañar teóricamente un problema debido a que en la estructura social, o sea, en la transformación material, la contradicción que ha dado nacimiento a dicho problema se ha sostenido en el tiempo suficientemente como para que pueda ser comprendido. Pues bien, para llevar a cabo dicha comprensión no basta con estudiar el problema en su manifestación presente, sino genéticamente, como dice Gramsci, o sea, históricamente. Bueno, los individuos no son solamente síntesis de las relaciones sociales actuales, sino también, les cito a Gramsci, la historia de esas relaciones. Esto es el resultado de todo el pasado. Bien, sin embargo, y esto es algo que desechan los lectores reformistas de Gramsci, es una transformación que solo es posible si es colectiva en doble sentido. Tiene que impulsarse colectivamente y además el resultado de dicha transformación de la esencia del ser humano afectará a todos los integrantes de la sociedad de forma orgánica. Un individuo aislado poco puede cambiar utilizando únicamente sus fuerzas mentales o físicas. Sin embargo, si es que éste se une a muchos otros tras un mismo propósito racional, es decir, tras un fin que pueda ser alcanzado debido a que se corresponde con una necesidad histórica que se hace manifiesta y es resuelta gracias a los instrumentos y medios disponibles, solo así, repito, es viable una transformación radical de lo que se piensa como esencia humana. Muchas veces los hombres no se creen capaces de llevar a cabo una transformación social, dice Gramsci, porque la ideología de una época induce a pensar que el cambio radical es un sinsentido, una utopía o una fantasía. Por ello, cierra, cuando los hombres actúan coordinadamente, logran alcanzar objetivos que usualmente no esperaban alcanzar. Otro aspecto interesante que Gramsci destaca es que cuando el hombre es consciente de la relación activa que hay entre él y la naturaleza, la relación con los objetos producidos se convierte también en una relación activa. Evidentemente esto quiere decir que por naturaleza no se debe entender solamente los bosques, los océanos, la tierra, los animalitos, sino también la naturaleza transformada. Recuperando tácitamente la crítica que realiza Marx sobre el fetichismo de la mercancía, Gramsci propone que es necesario que el proyecto político de la filosofía de la praxis del comunismo vuelva a ser activa la relación entre los hombres y las cosas que se producen. Como la sociedad de los hombres interpreta activamente la realidad, se debería llamar a los objetos producidos, dice Gramsci, la sociedad de las cosas, en cuanto no son objetos aislados entre sí, ni tampoco están al margen de la praxis social, sino que forman parte de ella. Por lo tanto, la sociedad de las cosas debe entenderse de manera supraindividual, no determinista y no mecanicista. Es una parte dinámica de la historia y por ende de las relaciones sociales. Pues bien, la filosofía de la praxis debe luchar políticamente para que los hombres conciban su realidad como un conjunto de relaciones sociales activas, nunca mecánicas. Solo esto garantizará que los trabajadores vean en su obra la expresión material del conjunto de las relaciones sociales y que por lo tanto comprendan que así como todo hombre es un filósofo, porque concibe y estructura teóricamente la práctica de algún modo, de forma mistificada o no, todo hombre es también un científico, dice Gramsci, porque tiene conocimiento de la sociedad de las cosas y participa en su creación, aunque sea de forma mistificada. Dice Gramsci, la alimentación, la vestimenta, la casa, la reproducción son elementos de la vida social en los cuales, del modo más evidente y amplio, o sea, con extensión de masa, se manifiesta el complejo de las relaciones sociales. Esto quiere decir que cuando la filosofía de la praxis busca crear una doctrina en la cual todas las relaciones sean activas y estén en movimiento, en realidad está mostrando el carácter histórico del hombre. Bueno, ya para acabar, esta larga reflexión que hace Gramsci cuando se pregunta qué es el hombre, o para ser más preciso, cuál es la naturaleza del hombre, creo que resulta ridículo para el autor Sardo encontrar la respuesta en alguna característica o función espiritual atemporal, pues el hombre cambia constantemente. Aquí dice Gramsci, no es el pensamiento, sino lo que realmente se piensa, lo que une o diferencia a los hombres. O sea, no está haciéndole aquí una crítica a Kant, evidentemente. Tampoco tiene sentido buscar la respuesta a esta pregunta en algún hecho unitario biológico,
tal y como lo hace el materialismo francés dieciochesco, el cual pretende hacer de la historia del hombre la historia natural de un espécimen que cambia universalmente debido a las condiciones naturales del mundo. Por último, la resolución de este problema tampoco se encuentra en las respuestas que ofrecen algunas teorías antropológicas de corte naturalista, que definen el hombre en virtud de alguna característica fisiológica, por ejemplo, que todos los hombres tienen piel, cráneo, un cerebro desarrollado, etc. Es obvio que los hombres comparten características físicas comunes entre sí, pero el hombre como especie es más que su fisiología, porque, dice Gramsci, la conciencia humana sustituye a la espontaneidad naturalista. Incluso cuando se busca dividir la historia según las experiencias concretas de las así mal llamadas razas, el historiador que es capaz de abandonar el prejuicio racista rápidamente se da cuenta de que las divergencias fenotípicas entre los distintos pueblos no significaron prácticamente mayor diferencia en la historia a largo plazo. Todos estos intentos por definir al hombre de forma absoluta fracasan, insiste Gramsci, porque al tratarse del ser que se define por el conjunto de las relaciones